¿Listo? Bien, bueno, Ger me va a estar ayudando ahí desde San Juan, gracias a la tecnología, vamos a poder estar trabajando en conjunto. Un poco la orden del día y me presento de nuevo para los quienes van ingresando ahora. Soy Manuel Sabadís, ingeniero civil del equipo de Relaciones Estratégicas y estoy dando una mano para que este evento salga adelante y un poco crear este músculo que siempre decimos internamente para hacer crecer esta organización. Me ayudan un montón de personas que están acá en el evento. Así que bueno, cada uno pone su granito de arena y desde ya todos los que están en el evento pueden ayudar a que esto crezca y si es que les gusta o tienen ganas de que así sea. Hoy nos visita Marcelo Concha. ¿Quién es Marcelo Concha? Desde Chile, ingeniero civil. Voy a leer un poquito, Marcelo, un poquito que tengo acá, del paso de tu carrera, ingeniero civil, consultor, emprendedor y docente, vinculado a las más prestigiosas universidades de Chile y también a través de privado, ha entrenado a estudiantes de pregrado, posgrado, emprendedores profesionales y empresarios en temáticas de gestión de proyectos, planificación, Lean e innovación. Ha trabajado en procesos de consultoría con importantes organizaciones de Chile y el mundo en sectores de minería, construcción e industrial. También ha facilitado el proceso de creación de nuevas empresas en el mundo del emprendimiento con la metodología Lean Startup, socio fundador y director de Lean, consultor asociado a Flow Partners. Perdón mi inglés, pero bueno, intenté ser lo mejor posible en eso. Hoy, ¿de qué nos va a hablar Marcelo? Bueno, le dijimos, che, estaría bueno si podés contar un poco acerca de casos de éxitos en la implementación de Lean o de Lean Construction, y si es en el mundo de la construcción, muchísimo más. Así que la idea de hoy es, mientras Marcelo ahora va a exponer, Ger les va a compartir en el chat un link de la plataforma Miro. ¿Querés contarlo vos, Ger? Hola a todos, ¿cómo están? Marcelo, muchas gracias de ya por tu participación. En este momento les comparto el link de Miro para que puedan ingresar y durante la presentación de Marcelo puedan ir escribiendo sus preguntas, ahí como está mostrando Emma. Si no están desde el cel y no pueden ingresar, quieren hacer las preguntas por chat, también lo pueden hacer o directamente en el espacio de preguntas activar el micrófono y consultar sin ningún problema. Queremos que esto sea una charla y siéntanse en la comodidad de participar. Bien, excelente, Ger. Así que la idea es ir dejando, para quienes quieran, puedan o sepan manejar Miro o Miro, van dejando sus preguntas mientras Marcelo expone, y después que termine la exposición vamos a ir tomando algunas de estas preguntas, o todas, si hacemos tiempo, para generar estas respuestas, para después terminar el evento con, como siempre decimos, el plus delta o el plus delta que nos hace ser o hacer eventos mejores cada vez, o al menos intentarlo. Así que bueno, nada, 19:08, Marcelo, adelante entonces vos y bueno, vamos a disfrutar del evento. Perfecto, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Ahí se va a dejar de ver la pantalla de ustedes. Me avisan cuando se esté compartiendo en orden. ¿La ven bien? Sí, señor. Sí, perfecto. Ya, perfecto. Muchas gracias. Bueno, primero que todo agradecerles la invitación acá a toda la gente del LSI Argentina, principalmente también a Germán, amigo mío ya a estas alturas que me invitó a este evento, así que le agradezco por esta noble invitación y feliz de poder participar y compartir con ustedes en esto que es tan fácil y difícil a la vez, ¿cierto? De ir contagiando este tema del Lean para las distintas organizaciones del mundo. Bueno, y en la charla de hoy vamos a hablar un poco de la experiencia y casos de implementación Lean en proyectos, aprendizajes, tips y herramientas. Ya me presentaron rápidamente, ¿cierto? Yo soy ingeniero civil, magíster en ciencias de la ingeniería. Recientemente me estuve especializando en algunos temas de Agile Project Management también. Es importante ir actualizando, ¿cierto?, las distintas metodologías que van saliendo y cómo uno puede tomar cada una de ellas para luego llegar a implementar con lo mejor de lo mejor, ¿cierto? Lean tiene mucho que aportar y también van saliendo nuevas metodologías a partir incluso del mismo Lean que van ayudando. Así que cualquier duda, cualquier consulta que tengan, por favor, la van poniendo ahí en el link de Miro y la vamos resolviendo al final
de la sesión, ¿ya? Pero bueno, mi presentación siempre viene de la mano también con la organización en la cual yo me desempeño, ¿cierto? Que es Lean. Hace prácticamente 4 años, junto a mis socios, fundamos una consultora, ¿cierto? Que es Lean, que se dedica justamente a este tema de implementar Lean y llevar Lean a distintos países de Latinoamérica y el mundo. Nuestro sello ahí es la innovación, la pasión. Fue ahí también, por ejemplo, donde conocimos a Germán. Y esto se linkea, ¿cierto?, con la presentación de hoy, porque parte de los impactos que hemos tenido es gracias a la implementación de Lean. Acá los chicos, ¿cierto?, del LSI Argentina también puede dar fe de los impactos que van teniendo con las distintas implementaciones de herramientas, y esto mismo nosotros lo hemos podido llevar a distintos proyectos. Hemos logrado reducir tiempos de ciclo de proyectos, de proceso, hasta en un 50%, lo que es bastante, en ciclos Kaizen de mejora, etcétera. Prácticamente 1 a 2 millones de dólares en un ciclo de mejora. Eso es un tremendo impacto en un proyecto. Si uno lo replica en distintas organizaciones, wow, ahí hay un tremendo impacto que uno puede lograr implementando Lean. Y el resto ya son cosas interesante, ¿cierto? Poder implementar herramientas Lean o las Planner, incluso resolver desperdicios en proyectos, que son elementos que nos van ayudando también a formar equipos de alto desempeño, a estandarizar rutinas y así lograr esto que nosotros llamamos éxito, pero es finalmente parte de un viaje de mejora continua. Ya justamente yo estoy acá en Lean junto a José Luis. Muchos conocerán a José Luis Salvatierra, uno de los cracks, ¿cierto?, en el mundo de Lean. Y parte de nuestros valores son estos, ya la agilidad, el optimismo, justamente este mismo tema que estamos aquí hoy haciendo, ¿cierto? Poder compartir con todos parte de lo que hacemos. Afortunadamente también hemos logrado tener buenos proyectos con buenas y grandes empresas a pesar de nuestra corta edad, y eso también da cuenta del impacto que uno puede tener detrás de Lean, ¿ya? Participamos del aeropuerto de Santiago, de Metro acá de Chile, entonces hay importantes empresas a las cuales uno puede llegar, y eso es lo lindo también de esta filosofía de Lean. Y también parte de lo que hacemos, ¿cierto? Nosotros implementamos Lean, hacemos procesos de transformación y también implementamos distintos tipos de herramientas que son las que nos llevan a lograr los distintos resultados. Dentro de esto, nosotros, por ejemplo, tenemos distintas herramientas y programas en nuestro sitio web, ¿cierto? Programas bastante completos. Ya uno de ellos es el Lean Challenge, que hoy día está gratuito para todos quienes quieran incluirse, ¿cierto?, en este tema de Lean. Pueden ir a la página, ¿cierto?, y inscribirse totalmente gratuito. Y esto no lo teníamos preparado ni con Germán ni con los chicos del LSI, pero aprovechando también que van a dejar esto colgado en el canal de YouTube, hay una sorpresa, ¿cierto? Y desde aquí hasta fin de año, todos los que formen parte del LSI, los que sean seguidores y también que participen en este Leanbeer del día de hoy, van a tener un 50% de descuento en todos nuestros cursos. Así que desde ya, motívense todos los que participan y los que están ahí siguiendo al LSI de Argentina, súmense a las redes, compartan el video, véanlo, porque van a poder acceder a ese descuento. ¿Ya? Y ahora, por supuesto, al tema que nos convoca. Oye, yo voy a ir hoy día como una máquina, vengo aquí determinado a agregarles valor, así que voy a ir bastante rápido. Vayan tomando nota, vayan anotando todas las preguntas posibles, por favor, porque yo traigo harto material acá y la idea es que en estos 50 minutos pueda entregarles un montón de tips y recomendaciones. El primer tema del que quiero hablar el día de hoy es el tema del pool planning. El tema del pool planning se utiliza, ¿cierto?, primeramente en construcción. Aquellos que sigan las Planner System probablemente han escuchado y lo han implementado, ¿cierto? Pero también se ocupa en otras industrias, no solamente en construcción. Y acá hay distintos elementos sobre los cuales hay que tener prioridad, ¿cierto? Y hay que tener algunas recomendaciones, ¿cierto? Preparar la sesión, temas de software, el ánimo de los participantes, los materiales que utilizamos, el pre y post sesión, tener una reunión que sea cómoda, ¿cierto? Preocuparnos también de ser puntuales y, por supuesto, este tema del Obeyan Room, de poder tener paneles con información actualizada. Todo esto nosotros lo vivimos en la implementación en el aeropuerto acá de Chile, y tenemos algunas recomendaciones y algunos elementos importantes para mostrarles, ¿cierto?, de los elementos que no pueden faltar antes de la sesión. Ya en este proyecto nosotros participamos implementando las Planner y también participamos apoyando en temas culturales. La parte de la cultura en la implementación es clave, es crítica, de ahí que nosotros también necesitamos reforzar los comportamientos de las personas.
instalar también algunas rutinas críticas que son las que te permiten luego ir soportando este sistema en el resto de la organización, ¿ya? Y aquí algunos elementos, ¿cierto? Que, bueno, ustedes los pueden leer, por supuesto, pero es importante el uno, ¿cierto? Preparar la reunión y ojalá entrenar a las personas previo a que participen de esta sesión, para que justamente sea mucho más productiva. En segundo lugar, cada uno de los subcontratos y de los colaboradores tiene que ser parte de este panel de forma activa, ¿ya? Tiene que participar, pararse, tomar el POSIT. Hoy día con herramientas como el Miro, por ejemplo, que es el que están utilizando el día de hoy para dejar sus consultas y sugerencias, también lo podemos ocupar como un panel colaborativo cuando hacemos esto a distancia, ¿ya? En tercer lugar, es importante también que podamos identificar los blocking points, que son las restricciones, y que eso también nos vaya facilitando el cumplimiento de las distintas actividades. Y finalmente, que cada uno de los subcontratos, da lo mismo que sea agente del proyecto, sino que incluso aquellos socios o partners a los que vamos contratando para hacerse cargo de distintas partes, que los podamos entrenar y que vengan con la información y el plan preparado, ¿ya? Todos estos elementos nos ayudan a preparar la sesión y son elementos que debemos cuidar muy bien, ¿ya? Acá también hay otros elementos importantes, ya son algunos tips, algunos elementos que no debemos descuidar, ¿cierto? Tener un cronograma donde podamos tener el paso a paso de la reunión y cuánto tiempo le vamos a dedicar. Por supuesto también que es importante tener distintas reglas, ¿ya? Reglas claras, concisas, precisas de qué hacer y qué no hacer, para poder estandarizar también el comportamiento de los equipos. Es importante acordar también la nomenclatura de los distintos subcontratos, tener lista de asistencia y cuidar todos esos estándares, ¿ya? Todos estos elementos ayudan, por supuesto, a que estas sesiones sean mucho más productivas. Nosotros, en general, aquí en este proyecto partimos con reuniones que duraban hasta 4 horas, ¿ya? Cuando nos fuimos, las reuniones ya solamente duraban 1 hora y media, ¿ya? Y la gente no estaba la hora y media completa en la reunión, sino que íbamos haciendo partícipes a los subcontratistas en la medida que era necesario que estuvieran presentes o no, ¿ya? Entonces, ahí hay algunos tips y elementos claros que uno va presentando. El tema que marca un antes y un después, ¿cierto? Ya cuando nos enfocamos en la sesión propiamente tal, ¿ya? ¿Qué es lo que debe suceder durante la sesión? Es importante adoptar lo que tenemos aquí abajo, ¿cierto? Estar todos de pie, adoptar una participación colaborativa, propuesta a participar, ¿cierto? Con el ánimo respectivo. Y es importante también que introduzcamos a la sesión. Muchas personas en este tema de las implementaciones de Pool Planning y las Planner llegan y se lanzan, ¿cierto? Directo al grano, a revisar las restricciones, etcétera, pero no introducimos a la reunión. Y es importante esa introducción porque ahí es cuando debemos mantener la pauta de cuáles son los temas que vamos a ver y cuál es el tiempo que vamos a dedicar a cada uno de esos puntos. Con eso ya estamos ganando buena parte de la sesión para que todos entremos dentro de este marco del estándar de lo que va a ser la sesión. Por otro lado, también pasa mucho, y pasó mucho en este proyecto, que querían resolver todos los problemas ahí mismo. No. Hay que anotar los problemas que van saliendo, que sí pueden ser muy importantes, pero los problemas los resolvemos aparte, en una sesión a continuación, los guardamos para después, se juntan distintos grupos de trabajo a resolverlos de manera posterior, pero no resolvemos los problemas ahí mismo, porque nos vamos a ir del foco para el cual está diseñada esta reunión, ¿ya? También es importante justamente estos elementos que comentábamos, ¿cierto? La participación activa, la necesidad de la colaboración, tener algunos estándares de participación, pero también es fundamental el tema de los compromisos, ¿ya? Que cada uno pueda ir, establecer su compromiso y que después podamos hacer valer ese compromiso, ¿ya? Ojalá incluso con la firma propiamente tal. Y por último, después de la sesión, algunos elementos claves también, preocúpense siempre de enviar las actas con los acuerdos, ¿ya? Eso es fundamental, todo debe quedar por escrito. Enviar también la lista de restricciones. Si bien en el Pool Planning no es una instancia para levantar restricciones, sí es la instancia para levantar aquellas restricciones que son más estratégicas, ¿ya? Ese es un tips importante. Muchas personas obvian esto y dicen, no, acá no vamos a levantar restricciones porque acá estamos en el Pool Planning y acá no se levantan restricciones. No, señoras y señores, aquí es el momento y el lugar para levantar restricciones estratégicas. Vale decir aquellas cosas
que si no las miramos ahora, después se nos van a pasar. Por ejemplo, yo siempre hablo del típico ejemplo de la compra de un ascensor. Tú un ascensor no lo compras hoy y te llega mañana, es algo que probablemente tienes que levantarlo con harto tiempo de anticipación. Lo mismo cuando tú trabajas en el rubro de la minería, para arrendar un equipo, comprar una maquinaria, arrendar una maquinaria, incluso tienes que ver tiempo sobre el año de anticipación. Y eso no lo vas a ver en un look ahead, en una planificación intermedia, sino que te va a salir en la parte estratégica, en la parte del pool planning. ¿Ya? Así que esos temas sí o sí hay que irlos teniendo en consideración. ¿Ya? Eso ahí cerrando el tema del pool planning como uno de los elementos ahí que tuvimos de interés y de participación importante en ese proyecto. Otros temas también que vimos, ¿cierto? Relacionados con 5S, muchos de ustedes podrán conocer de esta filosofía, de esta metodología de trabajo del 5S que te permite estandarizar el lugar de trabajo, ya con ciertos conceptos fundamentales. Y parte de lo que veíamos acá, ¿cierto? Nos tocó encontrar hartos sectores con bastante desperdicio, ya desperdicios no solamente en términos de lean, ¿cierto? Desperdicios de inventario, de material, etcétera, sino que incluso elementos que son desperdicios ya de suciedad, de basura. Por lo tanto, era necesario poder estandarizar cada uno de los lugares de trabajo, ¿ya? Recuerden que en los proyectos de construcción, la seguridad es el elemento número 1. Primero, segundo y tercero, la seguridad, que mantengamos nuestro equipo sano, seguro, para que de ese modo podamos construir un proyecto exitoso, ¿ya? De lo contrario es imposible. Entonces acá fue necesario hacer un 5S, ¿cierto? Poder limpiar, disciplinar, ordenar distintos elementos, distintos sectores, ¿ya? Y sobre todo poder organizar algunas áreas, ¿ya? Organizar algunas áreas, generar algunos estándares, generar marcas que significaran para todas las personas y para todos los profesionales lo mismo, ¿ya? De tal manera que pudiéramos generar un lenguaje común. Acá lo más difícil, lo que nos costó más, y eso para que lo sepan también, era poder mantener esto, ¿ya? Yo creo que lo que pasa en todas las industrias, ¿cierto? Poder mantener el 5S es el esfuerzo más difícil, pero acá en particular era más difícil, una, porque teníamos muchos subcontratos al mismo tiempo en distintos sectores, ¿cierto? Lo que hacía aún más complejo poder mantener todo esto en regla. Y segundo, porque también esas personas rotaban mucho, una y otra vez, entraban, salían, cambiaban, llegaba otro subcontrato, había que entrenarlo, había que capacitarlo. Por lo tanto, este sí o sí es un trabajo que es de mediano y largo aliento. Ya no basta solamente con hacerlo una vez, sino que hay que estarlo viendo casi bajo la mirada de una actividad de daily management, ya con una actividad de gestión diaria que permita ir generando los compromisos para asegurar que esto se vaya manteniendo en el tiempo. ¿Ya? Y así también habían otras áreas, ¿cierto?, que era necesaria demarcar, ¿ya? Había necesario limpiar y había necesario también, ¿cierto?, poder recortar algunos materiales. Ya recuerden también que tener materiales en la obra, en el proyecto, eso implica problemas de seguridad y problema también que alguno de ellos se rompa, se los roban, se pierdan o que pierdan las especificaciones que vienen de fábrica. Ya si yo dispongo en la construcción un elemento que pierde sus características de fábrica, sus características de manual, ¿cierto? Con cierta resistencia específica, ciertas condiciones normales de funcionamiento y de almacenamiento, eso puede ser tremendamente peligroso. ¿Ya? Por lo tanto, es necesario adoptar algunas prácticas ahí de interés. ¿Ya? Eso en términos de 5S. En ternos de Gemba Walk, ya Gemba Walk son estas caminatas Gemba en donde uno va al lugar donde ocurren las cosas y nos preocupamos de ir a mirar el proceso, cómo está funcionando el proceso de trabajo. Eso es en términos sencillos el Gemba Walk, ¿ya? Tenemos que enfocarnos en los procesos, buscar la causa raíz, cuáles son las causas del problema que está aconteciendo y también tenemos que dar una mirada a los estándares. Ojalá que lo podamos hacer de una forma estructurada, que podamos también conversar con los participantes del proceso para poder tener información de primera fuente, ¿ya? De primera fuente, eso es lo fundamental. Entonces, acá en este elemento en particular, ¿cierto? Nos encontramos con algunos nidos de piedra, nos encontramos también con algunos elementos en donde había una cuantía excesiva también de enfierradura y no quedó bien hormigonado, por lo tanto eran fallas de calidad importantes
y que de otra manera no nos habríamos percatado, ya que probablemente habría pasado mucho tiempo antes de encontrarla. Pero esto era parte de lo que teníamos que hacer prácticamente todos los días. Otro tema también importante, acá había un problema con las juntas de las vigas y las losas, ¿ya? En donde se estaban haciendo una cantidad de retrabajos tremendo, picando todo el elemento, reacondicionando cada uno de esos sectores. Por lo tanto, ahí también había un desperdicio que se repetía a lo largo de este megaproyecto, ¿ya? Porque esto eran montones y montones y montones de losas, montones y montones de puntos en donde se cruzaban las losas con las vigas. Por lo tanto, era una actividad repetitiva que, si hubiéramos encontrado una causa raíz antes, podríamos haber ahorrado un montón de dinero y recursos específicamente en esta fase del proyecto, ¿ya? Y por otro lado, también es importante orientarnos hacia un plan de acción, ya que era lo que hacíamos acá. Teníamos estos distintos problemas, pero había que hacer una bajada también a acciones concretas, ya teníamos que reforzar la cultura en los equipos, reforzar los entrenamientos para que los supervisores pudieran detectar dónde estaban los desperdicios y pudieran también darse cuenta y tomar acciones correctivas, y también proponer algunos incentivos que ayudaran a que tomaran acción, ¿ya? No faltaban los distintos supervisores que decían, no, mi sector va bien, estamos dentro de lo planificado, está todo bien, el todo bien. Ya yo creo que también le ha pasado a ustedes cuando van a implementar, cuando van a apoyar en distintos proyectos, ¿cierto? Y van entrevistando a las personas y encuentran que está todo bien y que no hay problema, ¿ya? Pero ahí es nuestro rol, ¿cierto? Hacer evidente, enseñar a que puedan detectar esos desperdicios, pero también conectarlo con algún sistema que los incentive a mejorar, ¿ya? Nadie va a mejorar si no hay un incentivo. O sea, ¿por qué voy a hacer las cosas mejor si yo no gano nada a cambio? Ni mejor calidad de vida, ni incentivos de remuneración, ni mayores desafíos. ¿Qué es lo que tengo que ganar yo? Ya hay que tener sistemas de incentivos. Y ojo que ahí no solamente estamos hablando de dinero, sino que hay muchos sistemas de incentivos, y los programas de incentivos son mucho más completos que eso, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos oportunidades interesantes en términos de ir a ver los procesos y poder identificar los desperdicios. Eso por un lado. En materia de ese proyecto pudimos experimentar varias cosas, varias herramientas Lean concretos, proyecto de construcción, megaproyecto, harta interacción de distintos subcontratos, la complejidad era altísima y la verdad es que te vas con bastante aprendizaje, logras instalar cultura, logras instalar mejora continua en esos equipos. Después tú te das cuenta que los supervisores van desarrollando sus propios procesos de mejora, van proponiendo también elementos de mejora, y eso se va notando luego en que el equipo empieza a agarrar ritmo, ya que los lugares empiezan a estar más ordenados. Incluso después de esto empezamos a tomar mediciones de tiempo, ¿ya? Empezamos a tomar mediciones de tiempo, tiempos productivos, tiempos contributorios, y se empezó a ver una cultura de mejora que antes de esto estaba bastante escasa, que era bastante incipiente, ¿ya? Ese es uno de los logros importantes en materia de la implementación Lean. Pasando a otro tema y a otro proyecto, ya teníamos un proyecto interesante también, que era un proyecto de una empresa minera, pero finalmente era un proyecto de construcción, ya, por lo tanto había que construir, había que reacondicionar una cinta transportadora que alimentaba barcos con mineral productivo, ¿ya? Con mineral productivo. Era un proyecto bastante particular porque este proyecto tenía una fase de trabajo en tierra y una fase de trabajo en mar. Eso implicaba, por supuesto, que habían distintas restricciones. Habían restricciones de cómo llevar el material al lugar de trabajo, habían restricciones de cuándo podían estar los subcontratos trabajando, cuándo podían transportar material desde un puerto a otro. Había una serie de restricciones interesantes que volvían este proyecto bastante complejo, ¿ya? Y además era un proyecto que tenía gran trasfondo corporativo y nacional. El encargo en particular de este proyecto, un entrenamiento en Last Planner y además un apoyo en la implementación, ya en terreno, propiamente tal, ¿ya? La idea era apoyar con consultores en Last Planner y desarrollar todo esto en un periodo de 2 meses, ya 2 meses prácticamente a través de 8 visitas. Ese era el encargo inicial. Esto fue el resultado del pool planning. En ese entonces ya teníamos, desde que entramos nosotros al proyecto hasta que terminaba, eran prácticamente
1, 2, 3, 4 meses de trabajo, ¿ya? Los que quedaban de acuerdo a la planificación. ¿Ya? Esta era la planificación inicial. Después de hacer el pool planning, quedábamos prácticamente en las mismas fechas, pero si ustedes se fijan, entre esta que está aquí arriba y esta que está aquí abajo, hay algunos puntos que fueron tirados, ¿cierto? Empezamos a aplicar este pool para poder tirar actividades hacia el inicio y poder ir logrando que los compromisos fluyeran. Pero si ustedes se fijan, acá tenemos un vacío interesante, ¿ya? Un vacío prácticamente de 2 semanas, entre el 17 y el 26 de agosto, en donde tuvimos ahí algunas complejidades para poder tirar de esta producción, ¿ya? Complejidades que les voy a comentar a continuación. ¿Qué es lo que pasaba en este caso? Teníamos una estructura organizacional de este estilo, en donde teníamos un mandante, ¿ya? En donde este mandante proveía materiales, gestionaba algunas compras, supervisaba avance y supervisaba la planificación, pero teníamos un gestor del contrato, una empresa que se dedicaba a gestionar este contrato, que era el que tenía que rendir cuentas a este mandante, y por otro lado teníamos el subcontrato lado mar, que era el subcontrato que iba a ejecutar las actividades críticas en la porción de mar, ¿cierto? Y el subcontrato tierra, que se iba a encargar de todas aquellas actividades relacionadas con la cinta transportadora, pero en el lado tierra, ¿ya? Esta era la estructura que teníamos en el proyecto. ¿Y por qué voy a comentar de esta estructura? Porque finalmente, y estamos hablando de pool planning, ¿cierto? Porque por un lado tenemos la planificación del mandante, por otro lado tenemos la planificación del gestor del contrato, y en tercer lugar tenemos la planificación de los subcontratos. Cuando se hace la licitación y cuando se adjudica, etcétera, esto, claramente hay una misma planificación para todos y se llega a un acuerdo bajo el cual este gestor del contrato queda contratado y bajo el cual estos subcontratos en el fondo también quedan contratados, ¿ya? Y una planificación que deben rendir. Pero a partir de este documento inicial empiezan a aparecer distintas versiones de esa planificación y distintos criterios y puntos de vista. Entonces, cuando tú esto lo llevas a este pool planning, te empiezas a dar cuenta que algunas cosas son posibles, algunas cosas que no aparecen en esta planificación inicial, ¿ya? ¿Y por qué yo cuento este elemento de la estructura acá organizacional? Porque justamente fue uno de los tremendos dolores que tuvo este proyecto, ¿ya? El subcontrato del lado mar tenía por un lado un tipo de contrato que era claramente una desventaja al momento de implementar las planners y al momento de implementar este tema de la planificación colaborativa y este tema del pool planning, ¿ya? No tenía absolutamente ningún incentivo a hacer las cosas mejor, no había ningún incentivo a demorar menos, porque a ellos prácticamente le pagaban por cada día que estuvieran ahí trabajando, independiente o no de que estuvieran agregando valor o no. ¿Ya? Por lo tanto, ahí teníamos un problema tremendo. ¿Cómo resolver eso? Si bajo contrato no había ninguna forma de poder establecer un incentivo para esa mejora, ¿ya? Entonces teníamos un subcontrato lado mar súper cómodo y que además era dueño de algunos recursos escasos, fundamentales, importantísimos para el proyecto. Por lo tanto, también tenían harto poder de decisión, ¿ya? Ese poder de decisión finalmente también nos limitaba y restringía todas las decisiones que podíamos tomar en materia del pool planning. Entonces acá entramos a batallar entre la planificación que a través del pool planning efectivamente uno podía lograr versus las restricciones que iban poniendo este subcontrato de lado mar, ¿ya? En primera instancia, este subcontrato de lado mar no participaba de las reuniones, no quería participar de las reuniones, no había nada en su contrato que dijera que tenía que participar de las reuniones, por lo tanto nos costó involucrarlo. Luego, cuando lo hicimos partícipe, lo mismo que pasa siempre en toda implementación Lean al principio, encontramos fuertes barreras a esa implementación, ¿ya? Pero luego encontramos que le empieza a hacer sentido, ¿cierto? Que encuentran que esto puede avanzar, de que es posible lograr esos acuerdos. No obstante, nos quedamos con el tope del contrato, ¿ya? El tope de esta forma contractual, el tope de estas restricciones del proyecto que finalmente también empujan a que estos actores sean un poco reacios a comprometer fechas más tempranas de las que están en este cronograma acordado previamente por contrato, ¿ya? Y ahí fue prácticamente imposible mover estas actividades para más adelante porque no había esa voluntad de poder
comprometer esos compromisos con anterioridad, ya de forma más anticipada. Hicimos todo lo posible, buscamos sistemas de incentivos, buscamos poner incentivos sobre la mesa para este contratista, tuvimos mesas de conversaciones, pero la verdad es que fue bastante complejo. Aún así, no obstante eso, en todo lo que ocurrió antes de estas dos fechas, ¿cierto? De estas 2 semanas, acá en estos 2 meses y medio de trabajo, logramos identificar una cantidad de restricciones no menor, logramos liberar una gran cantidad de esas restricciones. Muchas de ellas tenían problemas que ver con el abastecimiento de material, ¿ya? Había un problema crítico con el abastecimiento de material. Prácticamente el 80% de las causas de no cumplimiento se debían a la falta de llegada a tiempo del material a obra, ¿ya? Y de repente material que era clave. Acá estamos hablando del reacondicionamiento de una cinta transportadora, o sea, de repente una pieza completa que te llega tarde y más encima te llega con el tamaño de las piezas con malas dimensiones, ¿ya? Perforaciones que no calzaban con la pieza en donde debían ir incrustadas, las dimensiones corridas y con un montón de errores que si uno aplicase Lean, ¿cierto? En la planta, si uno aplicase Lean al momento en que esto va a ser validado para dar el vamos a la salida desde fábrica, desde la planta de manufactura al proyecto, esos elementos deberían haber salido a la luz y deberían haber sido previstos, ¿ya? Entonces, todos esos elementos trabajamos acá bastante de forma intensa en estos 2 meses y medio y logramos eliminar y resolver hartas de esas restricciones. No obstante, hubo una piedra en el zapato que no nos pudimos sacar, ¿cierto? Que fue justamente poder mover la voluntad de este agente, de este contratista en estas 2 semanas de trabajo y que finalmente hizo que igual el proyecto se retrasara, ¿ya? Logramos avanzar harto acá con las restricciones, logramos establecer que este proyecto pudiera tener mejores proyecciones de término, pero finalmente esto no fue posible de lograr en septiembre e incluso se terminó logrando en diciembre. Ya hubo prácticamente 3 meses de atraso a partir de esta fecha. ¿Por qué? Porque justamente había ahí un problema de falta de incentivos importantes para lograr que esto sucediera. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque esta estructura es fundamental para que eso sucediera de esa manera, ¿ya? La falta de un contrato con incentivos adecuados, el tema de tener recursos acá y poder de negociación importante en este contratista, la falta también de una cadena de ayuda efectiva entre el gestor del contrato y el mandante, que efectivamente permitiera liberar los materiales, que permitiera tomar decisiones a tiempo y corregir sobre las causas de no cumplimiento que íbamos levantando, era fundamental. Y acá también se daba una especie de pelea de ego, ¿cierto? De no, tú tienes la culpa, no, la tienes tú, es tu responsabilidad, no, es que este subcontrato es el que tiene la responsabilidad, y finalmente la pelota se pasaban unos con otros, ¿ya? Unos con otros. Entonces ahí hay elementos importantísimos que debemos cuidar desde un principio para poder sumar y avanzar en este tema del Last Planner, y que sin lugar a duda debe ser parte de lo que tenemos que tomar al momento de implementar. ¿Ya? Entonces acá nosotros teníamos varias recomendaciones y elementos importantes a mencionar, ¿cierto? Faltaba una filosofía de trabajo para anticiparse a estas eventualidades. Había también una carencia al compromiso de la alta dirección para poder tomar decisiones y eliminar los problemas de causa raíz, ¿ya? Los problemas, levantamos restricciones, los solucionamos, pero siguieron apareciendo porque no se tomaba la acción correctiva. Ya aquí uno también se encuentra con problemas del tipo administrativo, se encuentra con problemas de tipo tomar decisiones que de repente hay que mover gente, hay que cambiar gente del lugar, hay que capacitar y entrenar personas, hay turnos de trabajo de por medio que también dificultan la implementación. Por lo tanto, hay elementos que debemos considerar para poder tener una implementación más exitosa, ¿ya? Y también estas filosofías de buscar culpables que algo tratamos de mover y cambiar hasta a esta filosofía, ¿cierto? Por compromiso, pero también hay que irlo acompañando de un management más potente, de toma de decisiones adecuadas y este tema de las acciones correctivas, ¿ya? Ahí hay otros elementos más también interesantes para que ustedes los puedan ver, ¿cierto?
el tema del conocimiento mayor estaba en nosotros los consultores, nosotros entrenamos al personal de planificación de la empresa, pero justamente tenían temas de turno, entonces capacitábamos uno, se iba por 7 días, llegaba el otro, teníamos que capacitarlo de nuevo, entrenarlo, se iba, volvía el otro totalmente desconectado, entonces ahí habían temas también sistémicos, de contexto, que finalmente tú con 8 sesiones de trabajo no las vas a resolver. ¿Ya? Entonces acá también tiene que venir una apuesta un poco mayor, una apuesta más desde la conciencia por parte de las empresas de que Lean, Last Planner, no funciona de la noche a la mañana. O sea, es un trabajo cultural el que hay que implementar. No es solamente una herramienta que me ordena los compromisos. Si fuera así, yo creo que ya todos tendríamos los proyectos entregados a tiempo, en orden y en plazo, ¿cierto? Sino que es un tema cultural donde tenemos que ir influyendo en las personas. ¿Ya? Ese es uno de los desafíos y uno de los tips que tenemos que buscar sí o sí en las distintas organizaciones en las cuales uno implementa y participa. Aprendizajes, ¿cierto? Importantísimos. El tema de la gestión de compromisos, ya fundamental, poder instaurar este tema y que estos compromisos efectivamente sean ejecutados y realizados, ¿ya? Con el respaldo de la administración. Si tú no tienes el respaldo de tus gerencias, de tus jefaturas, y no se toman estas acciones correctivas, esta gestión de compromisos se fuma, ¿ya? Fundamental. Otro tema fundamental también, que no dependió de nosotros, sino que fue decisión de la empresa, ¿ya? Entrenamiento e implementación, tienen que ir de la mano. Tú no puedes hacer un entrenamiento, capacitar a las personas y hacer la implementación 2 meses después, ¿ya? Que fue lo que nos pasó. Ya, tuvimos el entrenamiento en marzo, y esto se hizo en junio, julio. ¿Ya? La empresa ya se había olvidado de la capacitación, del entrenamiento inicial, lo habían olvidado. ¿Ya? Por lo tanto, más allá de los distintos intereses económicos que hay detrás, que obviamente uno lo entiende, ¿cierto? Poder ahorrarse dinero, gasto a lo mejor de tener al equipo consultor un poco más de tiempo, etcétera, pero hay que gestionar para que esto ocurra uno al lado del otro, ¿ya? Uno al lado del otro. Y por otro lado también tenemos que preocuparnos que ojalá sea desde el principio, cuando empecemos a implementar este tema del pool planning, las planner, etcétera, ¿ya? Para que desde el principio vamos construyendo con esa metodología. El tercer punto, el último momento, irresponsable, ¿cierto? La falta de participación y anticipación de los trabajos. Muchas veces pasa esto, ¿cierto? Que esperamos hasta el último para decir, oye, nos falta esto otro, nos falta este material. Y acá también se da bastante. Pasó en temas de las inducciones, que fue algo que alcanzamos a levantar y corregir. Nosotros mismos como empresa entramos 2 semanas después de lo debido, porque nunca se consideró por parte de ellos el tema de que todos tuviéramos los permisos para ingresar a la faena. Ya el tema de las carpetas de arranque, los permisos, los exámenes, digamos, psicolaborales, en materia de salud y seguridad laboral, todos esos elementos hay que considerarlos también en nuestro pool plan y decir, oye, si esta empresa va a entrar en X fecha, yo tengo que tener y pedir esto 2-3 meses con anticipación, no lo puedo pedir el día antes, ¿ya? Entonces ahí también tenemos distintos aprendizajes al respecto. Lo del compromiso de la administración, las jefaturas, lo de la asistencia de los subcontratos, ¿cierto? Que hay que amarrarla, hay que comprometerla, ojalá con contrato y con incentivos, estas reuniones efectivas, eficientes, y el séptimo que para mí es lo fundamental, o sea, y ojalá que este mensaje les llegue a todos. Tenemos que cambiar el foco de la planificación, que en vez de ser una planificación por contar y por cobrar, ¿cierto? ¿Qué partida hicimos? ¿Qué elemento tenemos? ¿Cuánto dinero llevamos? ¿Cuál es la curva S? En vez de eso, sea una planificación y sesiones de planificación que apunten a anticiparse, a prevenir y a cumplir. ¿Ya? Anticiparse a los problemas, identificando y levantando restricciones, tratando de prevenir posibles problemas y también cumplir los distintos compromisos. Ojalá que pudiéramos cambiar el foco de la planificación hacia esa línea. Cambiando otro tema también, y acá yo les decía, no sé ahí cuántos minutos me van quedando, ustedes me van comentando. Genial, Marcelo. Estamos muy bien con el tiempo. Tenés para largo y aparte está súper entretenido, así que dale nomás, está muy bien. Perfecto, me quedan unos 15 minutos más o menos, ¿no? Más o menos, sí, tranqui, vamos bien. Ya, perfecto, perfecto. Vamos al siguiente tema, ¿cierto? Que es este tema de las estrategias pool.
Acá también, ¿qué les puedo comentar sobre las estrategias pool? A lo mejor muchos de ustedes, este concepto es un poco ajeno, no lo ubican, no lo han podido implementar, eh, pero hay aquí algunos tips y elementos fundamentales para aplicarlo en construcción, ¿ya? Que es lo que nos convoca el día de hoy. El primero, ¿ya? La estrategia pool. Estrategia pool significa tirar, ¿ya? Uno de los principios Lean que dice tirar de la producción. Ojalá que el cliente pueda tirar de la producción y que tú produzcas solamente en la medida que el cliente lo pide, ¿ya? Y esto no solamente se aplica al producto o servicio, sino que incluso se aplica a materiales, a abastecimiento, a procesos de diseño, en todo orden de cosas, ya poder tirar de la producción en vez del push, ya que el push es empujar, es producir mucho inventario para tener ahí almacenado, ojalá con la esperanza de que se venda, ¿cierto? Pero eso genera finalmente tener material, productos sin venderse ahí estancados, que es un poco lo que uno podría ver en esta bodega, ¿verdad? Donde tenemos, si pudiéramos cuantificar cuánto dinero tenemos en esta bodega, yo creo que hay hartas lucas, hartos dólares ahí, hartos pesos involucrados en esta bodega. Entonces, el pool, que es lo que nos permite, si uno lo aplica en construcción, es poder tener sistemas, ¿ya?, bien ordenaditos que nos permitan indicar cuándo debemos reabastecer estas bodegas en proyectos para ser mucho más eficientes con el uso del material, ¿ya? Y no tener material aquí de sobra, en exceso, desgastándose, acumulando polvo, con peligro de que quede mal almacenado, generando problemas de seguridad. Y ni hablar cuando tenemos proyectos de construcción donde tenemos espacios más limitados, ¿cierto? De repente en zonas centrales, en el centro de las capitales, donde hay mucho tráfico, donde es difícil llegar, y donde más encima hay poco espacio, ya sea porque es un proyecto de edificación en altura y tenemos poco margen para guardar acopio de materiales, ¿ya? Acá es donde hace sentido este tema de poder implementar estas estrategias pool a través de estos planes de entrega de materiales y a través de los supermercados. ¿Ya? Acá comentaba justamente parte de estos problemas, ¿cierto? Desórdenes, acopio, problemas de seguridad. Imagínate transitando por ahí o sacar uno de estos materiales. Claramente es peligroso, te puedes clavar con un elemento, te puedes cortar, ¿cierto? Te puedes resfalar, se puede caer algo encima tuyo. Por otro lado, tenemos que destinar HH para ordenar y limpiar este material, lo que también es un desperdicio. Y finalmente, recomprar productos que se pierden o se dañan. Entonces, tenemos un montón de desperdicios acá que son necesarios resolver, ¿ya? ¿Y cómo lo resolvemos? Justamente con este tema del supermercado, del Kanban, ¿ya? El Kanban son unas etiquetas, ¿cierto? O unas tarjetas que finalmente nos llaman a la acción, que tienen algún significado. En este caso, ojalá a cada una de las cajas en los distintos niveles del supermercado, yo le pego una pelotita de color y cada vez que tengo que sacar un producto, ya sea porque me lo está pidiendo el jefe de obra, ¿cierto? O el profesional de terreno, yo saco el producto, le saco la etiqueta, vengo, tomo la etiqueta y la pongo en este cajoncito. Y este cajoncito finalmente me da la alerta, ¿cierto? Y activa el proceso de levantar la alarma a adquisiciones para que me repongan ese material. Entonces utilizo un sistema inteligente que por otro lado también me va dando aviso de cómo se va consumiendo ese producto, y cuando llega a cierto nivel salta esta alarma y me permite restoquear este producto, similar a lo que pasa en los supermercados, ¿cierto? De abastecimiento de productos donde compramos, ¿cierto? El café, el té, fideo, etcétera, muy, muy similar, pero con esto que nos indican los niveles de reabastecimiento, ¿ya? Y con eso podemos tener estas solicitudes de entrega de materiales. Esto mismo lo podemos aplicar, ¿cierto?, en las bodegas de las bodegas, ¿cierto?, en la bodega del proyecto y también en las bodegas de las empresas centrales, cuando tenemos empresas que tienen 80, 90 proyectos, ¿cierto? No es solamente un solo proyecto, sino que tiene 80 proyectos, puedes tener una bodega central, ¿cierto?, que tiene este sistema, y también tienes la bodega del proyecto. Entonces, ambas van a estar conectadas. En este caso, la bodega central de la empresa va a estar conectada con tus proveedores directos de material, y la bodega del proyecto va a estar conectada con estos sistemas con la bodega central de la empresa para poder generar estos abastecimientos en terreno de una manera más limpia, sencilla y más eficiente, ¿ya? Estos son tips que te permiten agilizar acá el tema del supermercado. Entonces acá la invitación es cambiar ese paradigma, ¿cierto?, de push
versus a pull más Git, ¿ya? Cambiar este sistema de push, de solamente empujar, a un modelo en donde podamos tirar y ojalá tener los productos justo a tiempo. Yo sé que es difícil, yo sé que las cosas no se transportan de la noche a la mañana, ¿cierto? Hay un costo, hay una demora, ¿verdad? Pero hay que tratar de avanzar por lo menos hacia un modelo que sea un poco más mixto, ya donde tengamos este mix entre push y pull. Ese es importante. Hay otro tema fundamental acá también, como estrategia fundamental para poder implementar este principio que es pull en proyectos, y esto estamos hablando de implementar un principio Lean también en construcción, que es el trabajo compartido como detonador. ¿Ya? El trabajo compartido como detonador. Y acá hay dos elementos interesantes. O sea, uno puede tener trabajadores esperando por trabajo, pero también uno puede tener trabajo esperando por trabajadores. ¿Ya? Yo sé que la mayoría de ustedes podría decir, oye, usualmente tenemos personas sacando la vuelta, pero jamás se habrían pensado, o a lo mejor no habían pensado, no le habían dado la vuelta, que también teníamos esta situación del lado derecho, donde a veces tenemos trabajo que está ahí esperando por ser abordado, y donde si nadie avisa, si nadie programa, y si nadie da un empujón, nadie va a tomar ese trabajo que está ahí pendiente. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo abordamos estos desperdicios que son los que aparecen acá? Y acá el objetivo justamente es lograr este trabajo de flujo continuo. ¿Cuál es la solución? Por supuesto, los sistemas Kanban, ¿ya? Estos sistemas Kanban, lo mismo que estaba comentando delante, ¿cierto? Son estos letreros que en el fondo te dicen el número de la pieza, el número de tarjeta en el sistema, cuál es el proceso del proveedor y la cantidad que debe tener cada uno de los contenedores. Un segundito, voy a conectar esto que se está acabando la batería. Bueno, justamente se activó la señal Kanban de mi computador que me avisó de que enchufara el cargador y no tener ahí la electricidad gastándose a cada rato. Interesante analogía. Entonces, estos letreros Kanban, ¿cierto?, nos permiten poder decir cuánto tenemos que producir y producir solamente en el momento que esta tarjeta Kanban es retirada de ese proceso. Entonces, acá tenemos dos ejemplos, ¿cierto? Un sistema de dos tarjetas Kanban donde tenemos dos procesos, ¿cierto? Cuando un lote es completado, la tarjeta regresa al proceso A y de esa manera se reabastece y el siguiente lote lo toma el proceso B, ¿ya? Para que pueda reemplazar aquellos elementos que fueron utilizados. Y lo que pasa usualmente en las tiendas, ¿cierto? Tenemos sistemas de tres tarjetas en donde tenemos un proveedor, tenemos un proceso, un cliente y tenemos una tienda en donde cada vez que se saca un producto, ¿cierto?, sale una tarjeta, esa tarjeta a su vez tira un llamado para el proveedor para que pueda reemplazar, ¿cierto?, las unidades que fueron extraídas de ese elemento y de esa manera vamos tirando de la producción solamente en la medida que el elemento se va vendiendo, ¿ya? En vez de la forma tradicional en donde uno decía, mira, por proyección de la demanda esperamos vender 10.000 unidades o esperamos colocar X cantidad de moldaje en la obra, compramos todo el material, lo arrumbamos ahí en el proyecto y esperamos que sea utilizado a tiempo, ¿ya? Pero eso es sumamente ineficiente. Entonces, esto nos ayuda bastante. Y acá, ¿cómo lo podemos utilizar y cómo lo hemos utilizado nosotros? ¿Ya? Utilizando marcas de pintura para señalar la finalización de un trabajo para que la siguiente cuadrilla lo tome, ¿ya? Ejemplos de instaladores de drywall y la cuadrilla MEP, ¿cierto? Este sistema nos permite dar el vamos para que el trabajo siguiente sea ejecutado sin esperar por instrucciones. Entonces, sobre todo cuando tenemos proyectos donde tenemos 10 especialidades trabajando al mismo tiempo, ¿cierto? Sistemas como estos de colores que nos permitan dar una alerta visual al siguiente equipo para decirle, oye, el trabajo está listo, ya puedes venir a este sector, es genial porque nos ahorra estos desperdicios de tener trabajo esperando por trabajadores y por otro lado nos ahorra también el problema de tener trabajadores esperando por trabajo, ¿ya? Este elemento sí o sí nos ayuda a generar valor ahí. Y acá, por ejemplo, también en el mismo proyecto que les comentaba yo del aeropuerto, se daba esto, ¿cierto? Tirábamos spray para indicar que un proceso ya fue ejecutado, o tirábamos spray también para indicar que un proyecto era el que debía ser abordado, un proceso debía ser abordado durante la mañana o durante esa semana de trabajo. Entonces, los instaladores, los enfierradores, la gente que instalaba el moldaje, sabía que esa era la línea de avance de ese día, de esa semana,
¿ya? Y de inmediato podían ir avanzando el trabajo sin esperar por indicaciones, ¿ya? Elemento muy, muy interesante. Y el último también para implementar estas estrategias pool, ¿cierto? Es poder retrasar las decisiones hasta el último momento responsable. Nosotros acá, ¿qué es lo que hacemos, ¿cierto? Cuando trabajamos con pool planning en proyectos y los proyectos que hemos trabajado, sobre todo ahora que uno tiene este tema de la estandarización, que es un temón, y que a veces se contrapone también con estos procesos que son, con estas empresas que son, por ejemplo, de construcción modular, de construcción que es más estandarizada, que es más industrializada, ¿cierto? Donde a lo mejor todos los containers son iguales, o donde todas las viviendas son iguales. Hay algunos elementos que uno puede incorporar para poder tirar de algunas decisiones en el momento justo, ¿ya? Entonces podríamos permitir que los clientes pudieran decidir qué piso va a tener su departamento, qué muebles va a tener su departamento, y no necesariamente sea una decisión que se toma al inicio de la obra del proyecto, sino que la podemos estirar y dejarla planificada en algún momento de nuestro pool planning, para que a partir de ese momento se planifique el trabajo en el último momento que nos permita tener un marco de acción, ¿ya? Ese es el objetivo de este tercer elemento, ¿ya? Y bueno, para finalizar con lo último más asociado a los últimos elementos que yo les comentaba, en los que me estaba especializando, ¿cierto? Que era este tema del IA Project Manager, de Project Management. Hay aquí algunos aprendizajes, ¿cierto? Al respecto. Este es el esquema general de lo que es la aplicación del Scrum, ya en donde uno tiene, ¿cierto?, un Product Owner, que es el que escucha a los stakeholders, que sabe las historias del cliente, ¿cierto?, que sabe lo que quiere el cliente. Esta persona es el que arma las historias, los problemas, ¿cierto?, las características en este Product Backlog. Esta persona también, ¿cierto?, es la que se encarga de este listado. Luego viene el equipo de desarrollo, ¿cierto?, que es el que va tomando cada uno de estos elementos, trata de ver cuál puede ser el trabajo posible que viene a continuación para poder lograr desarrollar estos sprints, ¿cierto? Poder lograr desarrollar una característica en el siguiente sprint. A partir de ahí viene un otro backlog, ¿cierto? Que es esta especie de inventario en donde uno tiene distintas tareas por desarrollar. Y a partir de ahí luego vienen los sprints, ya que son estos ciclos cortos. Ya si uno quisiera de repente hacer un paralelo a las planners, ¿cierto? Uno podría encontrar algunas características similares a la planificación semanal, a los compromisos, a ver qué cosas lograste ejecutar en esta semana, qué aprendizajes tuviste, cuál fue la causa raíz de tus cosas de tus compromisos no cumplidos. Ya ahí hay algunas similitudes, ¿cierto? Que son las que pasan acá en este sprint. Hay un Scrum Master, ¿cierto?, que es el que se encarga de liderar todo esto y poder motivar al equipo, ya en lograr estos desarrollos incrementales para poder satisfacer a un cliente, ya de una manera rápida, simple, sencilla, y teniendo también estas dos instancias que son fundamentales. Ya como les decía, también tienen su paralelo, por ejemplo, en las Planner, en donde uno tiene estas sesiones para ver qué hizo bien, qué hizo mal, qué cosas pueden mejorar y cómo mejorar y potenciar el desarrollo del equipo en futuros sprints, ¿ya? Todo este marco de trabajo uno lo puede aplicar en proyectos Lean, uno lo puede aplicar en la construcción, con cosas sencillas. No tiene por qué ser algo muy elaborado, tecnologías muy avanzadas. Podemos partir, ¿cierto?, con un sencillo Kanban board, ya en donde vamos anotando las actividades pendientes, las actividades en progreso, las revisiones de pares, los testeos, las actividades que van hechas, y los puntos de bloqueo, ya las actividades que son bloqueadas y que en el fondo necesitan de activar la cadena de ayuda para que alguna persona del middle management o jefaturas nos ayude a resolver ese punto. Y acá este tema del Kanban es importantísimo porque ¿qué nos puede ayudar el Kanban? ¿Cierto? Nos puede ayudar a tener este concepto del time boxing, de poder desarrollar el trabajo en ventanas de trabajo específicas, donde acotamos lo que tenemos que hacer, acotamos el trabajo también, ya que este tema de limitar el WIP, si nosotros limitamos el trabajo que hacen nuestros equipos, por mucho que eso parezca contraproducente, finalmente lo que estamos haciendo es poner el foco en actividades concretas y centrar todos los esfuerzos ahí. Obviamente tenemos que ordenar esos problemas por su criticidad,
y eso nos permite avanzar mucho más rápido en aquellos problemas que son top priority, que son la primera prioridad de nuestra organización, y de esa manera vamos sacando aquellas tareas que son más críticas mucho más rápido que lo que demoramos usualmente a través de los métodos tradicionales. No sé si ustedes lo sabían, pero en los proyectos, incluso en los proyectos de construcción, tendemos a estimar casi al doble los trabajos, ya sea por la experiencia, porque el proyecto pasado me pasó eso y tuve muchos problemas, muchas contingencias, pero tendemos a estimar incluso al doble la duración de los proyectos, solamente en base a esos supuestos de trabajos previos, ya esa creencia de que todo puede salir mal. Entonces le ponemos buffer a todo y eso hace que nuestros proyectos de construcción sean mucho más lentos de lo que realmente debería ser. Esto nos ayuda a poner un límite, a poner foco, a tirar de los trabajos, a levantar la cadena de ayuda en esta pestaña de elementos bloqueados para que vengan ciertos estos líderes también a ayudarnos a resolver los problemas. Nos ayuda a avanzar al trabajo colaborativo y también a avanzar hacia compromisos confiables, ¿ya? Entonces, esto también es un elemento que se puede aplicar sin lugar a duda y con bastante facilidad en los distintos proyectos, ¿ya? Bueno, eso último eran algunos aprendizajes, ¿cierto?, de otro proyecto, pero era un proceso de transformación, pero ya estamos casi en la hora, así que lo dejo ahí para que lo puedan revisar. Y nada más para cerrar, les recuerdo ahora que también se nos unieron más gente, ¿cierto?, que acá tenemos algunos entrenamientos disponibles para todos aquellos que quieran profundizar en Lean Construction, en Lean Management, en nuestro portal, ¿cierto?, de Lean. Tenemos también un curso que es el Lean Challenge, que es un curso totalmente distinto a lo tradicional, es muy de autodesarrollo, para que ustedes vivan Lean desde la primera persona, cómo a través de su autodesarrollo pueden conocer este camino Lean, y este es gratuito, por si acaso, el Lean Challenge, así que quienes quieran llevarlo, ¡pum!, adelante. Y por supuesto, además, reiterarles lo que les comentaba adelante, la sorpresa, que no estaba preparada ni con Germán ni con ninguno de los chicos del LSIR, por este año, por todo lo que queda de este 2021, incluso los que vean el canal de YouTube, ¿cierto?, del LSI, ¿cierto?, van a tener un 50% de descuento en todos los cursos Lean, utilizando el código LEANBIR 2021, ¿ya? Como dije ahí, el beneficio exclusivo para los seguidores del LSI, así que suscríbanse, denle me gusta en LinkedIn, en Facebook, en todas las redes, y van a poder optar a este beneficio. Solamente tienen que comentar que participaron del LEANBIR o que lo vieron en el canal de YouTube. Así que ahí aprovechenlo sin lugar a duda. Y nada más, antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, nada más que una reflexión final. Si Lean, ¿cierto?, comienza con las personas, ustedes vieron a lo largo de la presentación de hoy día que habían un montón de elementos que eran de este tema, de cultura, ¿cierto?, de personas. Bueno, el desafío es simple, tienen que partir por ustedes mismos. Ese es el primer paso. No podemos hacer que otras personas cambien si uno no cambia, si uno no avanza en tomar esta metodología, esta filosofía como parte de uno mismo y como parte de lo que uno también hace, ¿ya? Uno tiene que ser Lean para poder enseñar a otros a ser Lean. Si no, estamos vendiendo cruces, ¿sabes? Estamos siendo el diablo vendiendo cruces, ¿ya? Por lo tanto, hay que avanzar en esa línea, hay que comenzar por uno mismo. Tema 2, Last Planner es un excelente inicio, pero no es el todo, ¿ya? No es el todo, es solamente una herramienta. Hay mucho más. Hoy día hablamos de 5S, hablamos de Gemba Walk, hablamos de Kanban, hablamos de Pool, ¿ya? Por lo tanto, hay más cosas por explorar. Y sobre todo está también este tema de la cultura, que es fundamental. Por eso, a buscar su norte verdadero y a partir de ahí vayan viendo qué herramientas son las que más les sirven. Tercero, el tema que comentábamos de push versus pull. Hay que ir cambiando ese paradigma y ojalá avanzar hacia un modelo por lo menos mixto en la medida que sea posible. Y cuarto y fundamental, ¿cierto?, es necesario lograr la colaboración de todos los participantes. El tema cultural es fundamental, hay que preparar las reuniones y, por supuesto, hay que emitir y hacernos cargo de compromisos confiables. Así que esa es la presentación del día de hoy. Muchas gracias a todos por escuchar. Excelente, Marcelo. Muchas gracias, Marcelo. Ahora vamos a pasar al espacio de preguntas y también de interacción entre todos. Los invito a habilitar el micrófono, levantar la mano o escribir en el chat de la consulta. Vuelvo a compartir el enlace de Miro para quienes se quieran sumar.
Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, Emma. Y Ger, tenés el mic apagado. Ah, perdón. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Ahí volví a compartir el enlace de Miro para quienes quieran entrar y hacer alguna otra consulta, si no pueden directamente levantar la mano y activar el micrófono. He clasificado las consultas en columnas por la temática. Si las vamos leyendo, Marcelo, y si podemos responder en general, las que son del mismo tema, y después, si nos da tiempo, abordamos todas, porque son interesantes. La primera cortita es qué es la Bella Room. Luego tenemos la periodicidad de las reuniones pool, cada cuánto se las hace, y la diferencia entre pool planning y pool session. Podemos empezar por ahí y después vamos leyendo las demás, Marcelo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, la primera, ¿qué es lo que es la Bella Room? Para que ustedes para los que no saben este término. O Bella Room viene este término de las salas de guerra, ya que por allá, no recuerdo bien si era la Primera o Segunda Guerra Mundial, surgió este término, ¿cierto? Acuñado como salas de guerra, porque justamente eran containers en donde tenían toda la información sobre las distintas estrategias para abordar los planes estratégicos, justamente de ataque, de defensa, etc. Desde ahí sale este concepto de salas de guerra y posteriormente se fue adoptando a lo que era Lean, ya como finalmente una habitación, una sala de reuniones en donde tenemos toda la información crítica del proyecto llevada a una gestión visual, vale decir los distintos planos, los indicadores críticos, pero con la última información disponible. Ya tienen que ser información actualizada, ojalá en tiempo real, que es lo más actual que está el día de hoy. ¿Ya? Las Bella Room el día de hoy están avanzando a ser casi paneles tecnológicos, ¿cierto? Con software, en donde tenemos los indicadores medidos en tiempo real a través de aplicaciones, teléfonos, etcétera, pero lo que te permite es justamente tener la información del proyecto disponible para todos los que participan de estas sesiones, ya sea de planificación, sesiones estratégicas u otras, en donde hay que tomar decisiones. Y obviamente esas decisiones deben ser en base a datos confiables, en base a indicadores que están ahí disponibles. De esa manera no hay que ir a buscar la información a un libro, a una carpeta, no hay que perder el tiempo en un archivo, sino que rápidamente la podemos encontrar en uno de los paneles que tenemos ahí en la sala. ¿Ya? Esa es la Bella Room. Genial. Y el segundo tema es la diferencia entre pool planning y pool session, y también cuál es la frecuencia de las reuniones. Perfecto. La diferencia entre pool planning y pool session, simplemente pool planning es el nombre que nosotros le damos a esta metodología de planificación, que es la metodología de planificación que está casi en la pirámide de lo que es el Last Planner, ¿cierto? Uno primero recibe este plan maestro, arma este plan maestro, el plan de hitos del proyecto, pero luego a partir de eso uno tiene que preocuparse por tomar distintas fases del proyecto y esas fases tengo que tomarlas y hacer una planificación pool. Una planificación pool es esta planificación en donde yo tiro de las actividades, en donde yo planifico desde el final del proyecto hasta el inicio con la colaboración de todos los participantes, ¿ya? Esa es la metodología del pool planning. Ahora, el pool session es el nombre que recibe la sesión de pool planning, donde uno puede por proyecto tener varias sesiones de pool planning, no solamente una. Si el proyecto es cortito, a lo mejor podemos tener una sola pool session, pero lo recomendable es que si uno tiene un proyecto más grande, uno debería tener varias pool session, varias sesiones pool, de tal manera de que vayamos tomando el proyecto en pedazos, ¿ya? La siguiente fase contundente que tengamos del proyecto, tomémosla, hagámosle un pool planning y veámosla más en detalle para que no se nos pase nada, para que podamos amarrar los compromisos, las restricciones principales y las coordinaciones entre los colaboradores que trabajan ahí, ¿ya? Y la periodicidad de las reuniones pool, como les comentaba, si el proyecto es corto, probablemente nada más debemos hacer una pool session al principio, ¿cierto? Para proyectos cortitos, pero cuando tenemos incluso para un edificio, ¿cierto? De 9, 11 pisos,
es necesario, para que no se nos escapen los compromisos, ¿cierto? Y los detalles, es necesario que por lo menos tengamos unas 2 o 3 pool sessions en donde podamos, por ejemplo, preocuparnos de los subterráneos, ¿ya? Y tomar toda la parte de los subterráneos como una fase, y luego poder tomar a lo mejor los 3, 4 primeros pisos, y después los últimos pisos también como parte de estas sesiones pool. De tal manera que podamos mirar más o menos un espacio de trabajo de unos 3 a 6 meses, ¿ya? De unos 3 a 6 meses, con mucho más detalle de lo que tenemos en nuestro plan maestro. Buenísimo, Marcelo. La siguiente clasificación están cómo se mide el impacto económico que reduce la aplicación de Lean en un proyecto, ejemplos no económicos que resulten en cuanto a sistemas de incentivos y cómo se miden los éxitos más allá de las sensaciones de entrega a tiempo, digamos. Ya, perfecto. Bueno, tomo el primero entonces, ¿cómo miden el impacto económico que reduce la implementación de Lean? Esto es difícil de medir a primera, ¿cierto? Porque cuando uno está implementando no ve los resultados a priori, sino que prácticamente tienes que esperar que el proyecto termine para decir, oye, lo hicimos a tiempo o no, ¿verdad? No es como que uno aplique las Planner inmediato empieza a ver los resultados. Sí se te logra que puedes obtener una planificación más fluida, puedes ir calzando lo que tienes en la planificación con tu programa, y eso en el fondo te permite ir viendo un impacto inmediato, ¿cierto? Que vas calzando con los que tenías planificado, o incluso que vas reduciendo la curva S, lo que te permite ver un impacto de inmediato, pero usualmente lo que tenemos que hacer es, en construcción fundamentalmente, lamentablemente se espera que el proyecto termine para poder evaluar si, mira, lo cumplimos en plazo, ahorramos X cantidad de días, ahorramos X cantidad de materiales, etcétera, y todo eso se traduce al impacto económico de la implementación. Ahora, eso es en términos a las herramientas que se utilizan en el común, en la generalidad de los proyectos Lean. Pero también hay otras herramientas menos utilizadas, como por ejemplo los ciclos de mejora, ya los ciclos de mejora a través de la 3, en donde ahí es mucho más fácil poder implementar y poder cuantificar el impacto económico que tiene la aplicación de Lean, ¿ya? Si tú haces un ciclo de implementación a través de una 3, tú puedes encontrar, por ejemplo, el ahorro entre comprar un material versus otro, el ahorro entre eliminar un desperdicio del flujo que hoy día tienes, por ejemplo, a través de un BCM, poder mapear a lo mejor cómo está haciendo tu proceso de hormigonado, cómo está haciendo tu secuencia, ¿cierto?, de la enferradura, del moldaje y el hormigón, cómo está haciendo el ritmo de trabajo que tienes en la fase de terminaciones, y con ese BCM, estado actual, con el A3, levantando los desperdicios, tú de inmediato puedes estimar cuánto es el ahorro, el impacto económico que podrías apelar si es que logras resolver esos desperdicios, ¿ya? Entonces, tienes herramientas concretas para poder medir ese impacto. El único que es más difícil de medir simplemente es las Planner, porque obviamente está ligado a la planificación, a ver si cumplimos o no con lo que tenemos planificado, ¿ya? Hay otro ahí que es ejemplos no económicos que resulten en cuanto a sistemas de incentivo, ¿ya? Claro, ahí tenemos el típico, ¿cierto?, que estábamos comentando, era obviamente igualar el tema de los pagos a las partidas, ¿cierto? Pero cuando uno habla de incentivos no económicos, bueno, voy a hablar de los económicos primero, ¿cierto? Porque el primero, el tradicional, es pagarle más a alguien, ¿cierto?, si logra ciertas metas, ¿verdad? Pero también en materia económica hay algunas variaciones interesantes que uno puede implementar, ya que a lo mejor no las tienen por ahí dentro del mapa, y estos son tips también que se aprenden en base a la experiencia. No sé cómo se da ya, pero al menos acá en Chile pasa bastante que después de festividades o después del fin de semana, los días lunes o después de la fecha de pago, hay una ausencia importante, ¿cierto?, en la mano de obra local, en los trabajadores propios de la constructora y también de los subcontratos. Ya no sé si allá se dé de la misma manera. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Sí, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Cuando, para resolver ese problema en los proyectos en que hemos trabajado, proponemos una estructura distinta de pagos. El pago es el mismo. Si tú tienes negociado pagarle a ese subcontrato $1,000 a la semana,
los $1000 los mantenemos, pero la estructura de pagos la hacemos distinta. Entonces, el día lunes, si tú vienes a trabajar el día lunes, pagamos un poco más. Y el resto de pagos está distribuido de manera equitativa de martes a viernes. Por lo tanto, el incentivo que tienes a faltar el día lunes es bastante menor a que si no tuvieras ese esquema de pagos, ¿ya? Entonces ahí hay una trampita que uno puede implementar, un truquito que ayuda bastante. Por lo menos nosotros hemos tenido una reducción de tasa entre 20 y 30% del ausentismo con esa medida, ya con esa medida implementada. Ahora bien, ahí está el mundo de lo económico. ¿Qué pasa con los incentivos no económicos? ¿Ya? Acá hay algunas cosas que ustedes pueden implementar. Primero, y más que un incentivo económico, ¿cierto? Está este tema de los cuadros de las caritas, ¿cierto? Donde uno pone el desempeño de los contratos, de los subcontratos en el proyecto de forma pública. Entonces, de inmediato todos ven las caritas alegres, las caritas tristes y las caritas que están ahí con la rayita a la mitad, ¿cierto? Y ese es un sistema que de inmediato ejerce una presión social sobre el grupo de trabajadores para decir, oye, yo no quiero fallar. ¿Ya? Ese es un tema, un tips importante a implementar, y eso también incrementa entre un 10 a un 20% la baja de las fallas de los subcontratos, ¿ya? Al menos es la cifra que nosotros manejamos históricamente en nuestros proyectos. Otro tema de incentivos no económicos, ya respecto a la implementación para los subcontratos. ¿Qué es lo que nos dice ahí también nuestra experiencia? Podemos buscar modelos en donde asignamos contratos a largo plazo en la medida que los subcontratos van logrando una confiabilidad dentro de este sistema de las planners. Entonces podemos medir su nivel de compromisos y en la medida que ellos mantengan cierto nivel de compromiso sobre una media, lo que nosotros vamos haciendo es colaborar con la empresa para que ese contrato, ese contratista se mantenga en una lista de prioridad, de tal manera que en los otros proyectos ese contratista tenga prioridad sobre otros subcontratos dentro del mercado. Entonces ahí tienes unos sistemas de incentivo que también involucran y hacen que estas empresas por lo menos hagan el intento de cumplir con lo que tienen pactado, ¿ya? Eso como algunas ideas que se pueden mencionar y que a nosotros nos han funcionado, al menos en materia de sistemas de incentivo. Y había otro más por ahí, parece, ¿no, Germán? Sí, ahí he seleccionado dos para respetar los tiempos. De todas maneras, siguen los micrófonos, pueden abrirlos para consultar o dar una opinión al respecto del tema. La siguiente pregunta es si desarrollan el camino crítico del proyecto o solo se van guiando por la metodología pool. Ya, perfecto, esa es una muy buena pregunta. Ahí pasan los dos casos, ya pasan los dos casos y la verdad es que el éxito del proyecto no depende necesariamente de seguir el método de la ruta crítica, ¿ya? Tenemos, por supuesto, que las principales documentaciones al inicio de los proyectos, en general, cuando son de licitación, ¿cierto?, vienen con la ruta crítica marcada, por lo tanto, todos manejan cuál es más o menos la ruta crítica del proyecto, pero lo clave acá, a través de la metodología pool, es ir identificando en qué momentos del proyecto tenemos que avanzar más rápido en esa ruta crítica y en qué momentos podemos tomar algunas holguras y algunos buffers para poder protegernos de esa variabilidad, ¿ya? Por lo tanto, ahí también hay un mix. Nosotros no descuidamos la ruta crítica y aparte que lo que suele pasar es que esa ruta crítica suele coincidir con las mismas actividades que van saliendo del pool. Ya, eso es lo que pasa en la realidad. Pero cuando los equipos no tienen mapeada esa ruta crítica, que también nos ha pasado, que algunos tú les preguntas, oye, ¿cuál es la ruta crítica? Y la verdad es que no la tienen detectada, y aparte que esa ruta crítica a veces también va variando en la medida que te vas aplazando en los tiempos. Si tú pasas ciertas fechas límites de tiempo, la ruta crítica va variando y van habiendo otros caminos que se van volviendo a la ruta crítica. Por lo tanto, ahí hay que tener ojo y es justamente en donde este tema de Agile que yo les comentaba viene a ser una muy, muy buena herramienta para complementar con el pool, para complementar con el camino de la ruta crítica y para complementar con los buffers, porque cuando te varía el camino crítico, ¿qué haces? Sigue el camino crítico original, te vas por el nuevo,
algunos se vuelven locos con eso, pero la metodología ahí lo que nos ayuda justamente es poder enfocarnos en esas actividades que, bajo el criterio de todo el equipo, porque esto es colaborativo, son las actividades que tenemos que ir a resolver a la brevedad, ¿ya? Y avanzar a través de ese camino. Y la otra pregunta, ¿sí? Sí, ahí Marcelo, recomendás siempre utilizar los dos, uno que sirva de comparación y de sostén del otro, o directamente se podría trabajar solamente con la planificación pool. No, ahí yo sugiero siempre hay que estar atento del camino crítico del proyecto, sí o sí, porque finalmente, si uno hace el paralelo, si eso está bien hecho, ¿cierto? Hay que partir de esa base, si eso está bien hecho y fue bien pensado, eso debería calzar con la ruta del valor del proyecto, ¿cierto? Hablando como ruta del valor, entendiendo que es el proceso a través del cual estas materias primas en el fondo se van transformando en este edificio, en este proyecto que nosotros queremos entregar. Por lo tanto, sí o sí, bajo la perspectiva Lean, debemos estar mirando ese camino de valor y debemos estar enfocándonos en eliminar esos desperdicios. Por lo tanto, yo creo que hay que estar mirando totalmente a cada rato cómo va variando esa ruta crítica y a partir de ahí también ir conectando con lo que podamos tirar de la producción, sin lugar a dudas. Bien. Bueno, y la última, ya pasamos al cierre del evento con la última actividad. ¿El Kanban es más utilizable en la gestión de materiales o también se puede usar para la producción? No, sí, lo puedes utilizar también para producir, pero todavía en construcción yo creo que nos falta un poquitito para avanzar en esa materia, ¿cierto? Como yo les mostraba, el Kanban ya se está utilizando en algunas empresas, no en todas, de construcción, con estos elementos visuales que yo les decía, ¿cierto? A veces el Kanban no necesariamente tiene que ser una tarjeta, puede ser, ¿cierto?, este simbolito de color que en el fondo tú lo pones y te salta una alerta, un aviso que hace que la persona vaya y trabaje y produzca, ya que es lo que justamente pasaba en el aeropuerto y que es lo que también están utilizando algunas empresas para destacar y para hacer el llamado a la producción. ¿Ya? Así que es posible utilizar los Kanban. Los Kanban también lo vemos en la fabricación del acero, en la producción de acero, y también se está utilizando harto en las plantas industriales, pero obviamente eso como que se escapa un poco de lo que conocemos como la construcción más tradicional, ¿cierto? Que es la más artesanal. Así que es incipiente, pero sí se está usando para la producción y es totalmente factible utilizarlo en la producción, sin lugar a dudas. Bien. Sí, en esto yo creo que una vez que vamos probando herramientas y vamos viendo cómo lo toma el equipo de trabajo, no hay una herramienta única ni que nos garantice el éxito, sino quizás complementos de varias o ir poniéndolo a prueba para saber si realmente funciona o no, porque quizás en una obra no funciona y en la otra tiene otras características y ya no tenemos que cambiar el plan. Totalmente, totalmente. Bueno, ahora los invitamos a participar de nuestro cierre, como en todos los eventos del Plan Delta, en donde en el sector verde o quizás por el chat nos pueden colocar lo positivo de este evento, lo que les gustó, lo que quieren para el próximo. Y en la parte derecha nos pueden colocar lo que no les gustó, alguna crítica constructiva para mejorar. Así lo vamos haciendo este ciclo de mejora continua y podemos mejorar los siguientes eventos. Mientras van escribiendo y van participando, los invito nuevamente a abrir el micrófono y decir alguna conclusión, alguna opinión al respecto. Y también los invito al próximo evento que se va a dar el último jueves de septiembre, en el cual estamos muy entusiasmados con este evento. Va a ser un caso de implementación de Lean en una empresa constructora de Argentina. La empresa es Tessin Construcciones, y bueno, Federico Tessin es quien junto con un miembro nuestro de Relaciones Estratégicas,
nos van a estar contando su experiencia desde el minuto cero, por qué, cómo lo implementaron y hasta ahora cuáles son sus casos de éxito, sus errores, sus conclusiones y hacia dónde apuntan en un futuro. Así que va a estar muy interesante porque es algo sumamente claro y podemos ver el impacto en la construcción argentina, que por ahí esto lo vemos como si fuera algo que en otro lado se aplica y ya en Argentina, como en Chile, como en muchos países de Latinoamérica, se está haciendo Lean. Entonces los invitamos a participar. Ya por las redes vamos a estar compartiendo el evento, pero el último jueves de septiembre vamos a estar con el caso de Tessin. Y ahora, Emma, volvemos